Bienvenidos a una nueva mesa redonda de Eurobuscon 2020. En esta oportunidad tenemos a dos interesantes autores de ciencia ficción, jóvenes autores de ciencia ficción contemporánea, que a su vez arrastran una serie de libros y antologías que han ido reuniendo una obra muy interesante, que ha recibido bastante influencia de grandes figuras, pero también que están influyendo a los jóvenes con los cuales se rodean. En estos momentos tenemos desde Perú a Carlos de Carlos Paredes, autor de libros, por ejemplo, como La Conquista de Tiro, que es un libro de ciencia ficción que ha ganado los estímulos económicos del Estudio de Cultura. A su vez también tenemos a José Rodríguez Montejano, que es antologador y editor de ciencia ficción. Él es de España. Y pues en estos momentos quisiera que cada uno de los autores pudiese hablar un poquito sobre ellos, para que se presenten ante ustedes los que están viendo en estos momentos esta grabación. Carlos, empezamos contigo. Bueno, mi nombre es Carlos de la Torre Paredes, como bien dijiste, soy autor peruano, tengo ya varios libros publicados, básicamente he publicado ciencia ficción, ¿no? La saga Herederos del Cosmos, que incluye el libro La Conquista de Tiro, que obtuvo los estímulos económicos para la cultura, también el libro Los Viejos Salvajes, que también obtuvo una mención honrosa por la Cámara Peruana del Libro, y también he desarrollado algunos libros de fantasía épica medieval, ¿no? También libros de cuentos, por ahí. Entonces, básicamente pues me ha interesado el tema de la fantasía, de la ciencia ficción como un aspecto el cual explorar, y creo que viene vinculado desde pues, todo lo que me ha gustado desde muy pequeño, ¿no? Yo siempre he consumido ciencia ficción, he consumido fantasía, y creo que cuando me tocó la oportunidad de ponerme a escribir, fue lo que salió de forma natural, ¿no? Bien. Excelente, Carlos. José, por favor, háblanos un poco de ti. Bueno, pues previamente me gustaría decir que buenas tardes y que muchísimas gracias a la organización de Euroboros por permitirnos hablar. Y bueno, a colación de lo que ha comentado Carlos, bueno, yo soy, como ha comentado Polar, José R. Montejano, soy antólogo de ficción especulativa en español. Soy subdirector de una revista online que se centra en las diferentes vertientes del género fantástico, pero muy especialmente en el terror. El terror para mí es un tipo de género por sí solo, por la capacidad de transmitir emociones y expresar ideas bastante interesantes y llamativas. Aparte de eso, bueno, pues colaboro con varias editoriales a la hora de coordinar, de desarrollar diferentes antologías, proyectos, sobre todo también muy entroncado todo ello con lo que es el ensayo, la no ficción, los artículos. Y aparte, soy, bueno, miembro colaborador de la fuente o base bibliográfica en español de ficción especulativa que se llama La Tercera Fundación, donde nos encargamos de gestionar, organizar y compilar todo tipo de obra que se ha escrito, se ha traducido al castellano, al español. Igualmente, bueno, pues como ha comentado también Carlos, sobre todo ahondo dentro de lo que es el género fantástico, lo que es la ciencia ficción y el terror, con autores como es el propio Isaac Asimov, pero incluso escritores desconocidos, como puede ser M.P. Seal o como puede ser W.H. Putney, sobre todo aquí en el habla hispana, ¿no? O, por ejemplo, Stefan Gravinsky, que es uno de los grandes autores malditos polacos, ¿no? Y más o menos, pues, un poco todo eso. Excelente. Esta mesa en particular a mí me gusta muchísimo porque la ciencia ficción pues se ha encasillado en los últimos años en un estereotipo bastante marcado. Bien, creo yo que mientras más luces, explosiones o cosas beligerantes que ocurren en una obra, aparentemente es una ciencia ficción actual. Sin embargo, es cierto que en años anteriores había una ramificación más profunda, quizás hasta filosófica, de la ciencia ficción, en visiones más a manera de coral o de Prisma incluso, ¿no? Y esto me trae a la colación de una entrevista que se le hace a Asimov justamente, en la cual le preguntan acerca de cómo es que él transmite su mensaje a través de sus cuentos, ¿no? Todos sabemos que una historia, pues, en el final del cuento o de la novela, uno ya puede entender cuál fue el tema o el mensaje principal de lo que quería transmitir el autor. Y Asimov decía que había una comparación, ¿no? Que muchos autores
de ciencia ficción escriben como si fuese un hermoso vitral, ¿no? De estas de las iglesias, qué sé yo, en la que la imagen de por sí es tan hermosa que no permite ver hacia el interior de la iglesia y darte cuenta de, qué sé yo, pues, del mensaje del verdadero, ¿no? Tema que hay debajo del cuento, de la historia. Entonces, no, se decía que éramos un escritor de tipo ventana, ¿no? Que todo era claridad, quizás no adornaba mucho, quizás no iba por las vertientes de tangentes, pero desde el primer párrafo ya sabías de qué estaba hablando, ¿no? No sé si este mensaje les hace acordar tal vez alguna obra de Asimov o de Bradbury en este caso, ya que también vamos a hablar de Crónicas Marcianas en un momento. Si ustedes quisiera comentarlo. ¿Por cuál, Carlos? ¿Tú, yo? ¿Cuál? No, no siga Asimov. Bueno, yo lo primero habría que poner las mismas palabras de Isaac Asimov, ¿no? Mismo Asimov decía que él era completamente honesto a sus lectores, que él era fiel y era totalmente humilde en ese aspecto. Entonces, hay la anécdota de que cuando desarrolló Némesis, su novela Némesis, es curioso que el principio del libro empieza con unas disculpas, un perdón por parte suya por utilizar el sistema del flashback, por intentar intercalar el pasado con una línea futura. Eso verdaderamente muestra un poco cómo era Asimov. Asimov era una persona que tenía la idea de que buscaba la pureza en la literatura, la pureza en las letras. Él era un apasionado de la literatura decimonónica inglesa. A él le gustaba esa pureza, esa belleza en cuanto al mensaje, un mensaje limpio, un mensaje puro, nada de estructuras ricas en detalles, en adjetivos, en estructuras que verdaderamente son muy poéticas, son muy bellas, pero como bien comentaba en la propia entrevista, pierdes un poco, divagas en lo que verdaderamente quieres transmitir. Asimov es una persona que busca esa pureza y a lo largo de toda su carrera literaria la va perfeccionando, va consiguiendo cada vez ese estilo más puro, ese estilo más pulcro en todo. Igual, él era un gran admirador de P.G. Wodehouse, que era un autor que le gustaba mucho lo que era el estilo cómico, el estilo irónico. Y él tenía en su mente la idea de ese estilo puro, combinarlo con ese estilo o tono humorístico, que era otra de las cosas características de Asimov. A Asimov le gustaba mucho lo cómico, le gustaba mucho lo humorístico. Y muchos de sus relatos, quien se adentre en la obra de Asimov lo podrá comprobar, que muchos funcionan como pequeños chistes, pequeñas pues bromas, que intenta Asimov jugar con ese estilo de relato puzzle, de que el lector lo disfrute y tiene la píldora o la guinda final al terminar el relato, ¿no? Para generar esa sorpresa. Él siempre decía eso, que él era honesto y él buscaba ser fiel a sus lectores, buscar que entendieran el mensaje y que lo comprendiesen hasta el último momento. Yo creo que se nota claramente en su narrativa, ¿no? Y también en los documentos de estos finales que a veces pueden ser como bromas encubiertas, ¿no? De cierta forma entran, todo curioso. Bueno, creo que Bradbury pues podría marcar desde otros aspectos, ¿no? En el sentido en el que sí busca jugar un poco más con el lenguaje, busca tal vez tener mensajes ocultos. Yo creo que en Crónicas Marcianas pues hay un subtexto muy fuerte, ¿no? Respecto a lo que está pasando a su alrededor. Entonces, claro, bueno, no tenía conocimiento de que Asimov hubiera tenido esas palabras no tan claras respecto a su propia obra, no lo sabía, la verdad. Pero, pues, claro, analizando su obra, uno se puede dar cuenta de eso, ¿no? Creo que Bradbury podría acercarse un poco más a la otra posibilidad, ¿no? Pero tampoco es, pues, que busque, no sé, ser crítico ni nada por el estilo, ¿no? Bradbury me parece que tiene un estilo bastante directo, juega con alegorías, también hay mucha broma en Bradbury, ¿no? Está permanentemente haciéndote bromas que tal vez tú no te das cuenta, ¿no? Pero te las está metiendo ahí, está metiendo bromas, y al final todo termina siendo un gran absurdo, un gran ridículo, ¿no? En ese sentido, me parece muy interesante también
esa otra posibilidad que brinda Bradbury al tal vez no ser pues tan claro, ¿no? Como si lo busca hacer así con Julia, es un cuento de Asimov e inmediatamente pues te ubicas en todo, ¿no? Bradbury a veces juega un poco más, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el cuento del cohete, ¿no? El cohete en Crónicas Marcianas, que puede ser muy críptico, ¿no? Tú lo lees y dices, oye, ¿qué es esto? Pero terminas de leerlo y terminas de leer el conjunto de cuentos y todo tiene sentido y todo funciona perfectamente y las figuras poéticas que he utilizado también tienen sentido, ¿no? Entonces, me parece que Bradbury está en un punto medio, ¿no? Me parece que está en un punto medio entre lo crítico pues, y lo claro, ¿no? En particular en Crónicas Marcianas, creo que se notan elementos muy parecidos a los que mencionas, ¿no? Principalmente el tema del humorístico, ¿no? Lo humorístico está de forma permanente hasta cuando se dan temas muy trágicos, ¿no? Yo recuerdo este cuento, el extraterrestre que cambia de rostro, por ejemplo, ¿no? Que termina siendo muy trágico, pero termina siendo muy gracioso al mismo tiempo. O el tercer cuento, cuarto cuento, el de los astronautas que llegan buscando la primera expedición, ¿no? Y que todo el mundo lo cree que están locos, ¿no? Es un cuento graciosísimo, bellísimo, pero que tú no te das cuenta hasta el final que te están metiendo en un absurdo total, ¿no? Entonces, creo que podríamos encontrarla en ese sentido en un punto medio. Hay una entrevista interesante en la que Bradbury pues, se encuentra presente en la Feria del Libro en la Argentina y comparte esa con Bioy Casares, ¿no? Y a Bioy Casares le hace la misma pregunta, bueno, algo así como ¿qué es lo que viene de la ciencia ficción? Y bueno, en el caso de Bioy, pues él habla de cosas más interiores, si se quiere, más introspectivas. Y mientras que Bradbury mencionaba, pues lo que viene es que sea la realidad, que venga el viaje a Marte, ¿no? Cuando recién estaba el tema de la exploración de nave, bueno, ya había llegado a la Luna, pero Marte era un sueño muy lejano, ¿no? Y sin embargo, ya estamos en Marte, ¿no? Al menos los robots lo mismo. Entonces, el siguiente paso son los humanos, ¿no? Ese es un tópico que a mí me gustaría tratar más adelante, es decir, qué tanto de la ciencia ficción de esos dos autores ya se puede llamar realismo, ¿no? Ya es algo real en estos momentos. Pero antes de eso quisiera pasar a una siguiente pregunta, que es cómo estos autores han influenciado en sus obras. ¿Bien? Entonces, eso es Juan Carlos, señor José. Claro. Bueno, ¿Cómo queráis? ¿sí? Bueno, pues... Empieza, ¿no? Sí. Sí, mira. En mi caso, para mí Crónicas Marcianas fue un libro bellísimo, ¿no? Que me dio la forma de ver el mundo por algo particular, porque rompió estereotipos de lo que vendría a ser ciencia ficción, ¿no? Si bien yo ya había pues, explorado Star Wars, ¿no? Y todo este discurso que combinaba de cierta forma un poco más de fantasía, el explorar Crónicas Marcianas como un libro pues importante de la literatura mundial me dio la posibilidad de entender que la literatura también podía jugar con tópicos que me parecían muy interesantes, ¿no? Que la literatura no solamente eran estos tópicos clásicos que nos habían enseñado en el colegio o que pues de los que se hablaba en los periódicos, etcétera, ¿no? Sino que había un nivel de literatura que también trabajaba lógicas, circunstancias que me llamaban la atención, con las que me sentía identificado por diversas razones, ¿no? O sea, por las películas que veía, o sea, por los videojuegos que jugaba. Entonces, Crónicas Marcianas para mí fue esa posibilidad, ¿no? El darme cuenta de que, claro, la literatura tiene algo para mí y puedo explorar la literatura en ese aspecto. Y lo digo básicamente porque, además de ser ciencia ficción, el libro pues juega con esa posibilidad de control mental, ¿no? Me parece muy interesante y con la evolución que se da entre todos también los seres humanos, que casi llega a ser fantástica. Entonces, esa posibilidad de combinar los géneros para mí fue muy interesante, muy llamativa. Y creo que hasta ahora me motiva cuando escribo, no sé si lo intente de forma breve, pero siempre elementos fantásticos y se meten así de forma soterrada, ¿no? Se cuelan por ahí en el trabajo. Mire, José, en tu caso, por favor, ¿cómo has influenciado en ti? Bueno, pues yo más o menos como ha comentado Carlos, ¿no?
cuando te vas adentrando poco a poco en este tipo de literatura, vas encontrando de todo. Y también vienes de una literatura previa y pasas un poco de ciertas historias a un tipo de literatura mucho más profunda, como comentaba Carlos. Yo, por ejemplo, tuve el primer contacto con Asimov fue con El fin de la eternidad y también con Los robots del amanecer, que pues vienes de ciertas historias, como comentaba Carlos, de la guerra de las galaxias, de ciertas aventuras espaciales, y de pronto te encuentras con un tipo de literatura que es mucho más profunda en el sentido de los temas que trata, en cómo juega con los personajes, como en la psicología del ser, ¿no? Del ser humano. Ves que los temas es metafísica, estás verdaderamente ahondando en cómo es la humanidad, cómo funciona la humanidad, la sociedad. Por ejemplo, en El fin de la eternidad, Asimov te cuenta cómo verdaderamente funciona un sistema que cesa, que rige y que de alguna forma corta las libertades de expansión del ser humano por lo que es la galaxia, por lo que es el sistema solar. Sí. Claro, te encuentras con un tipo de literatura que ves que, a pesar de que es ciencia ficción, juega con temas de la época, juega con temas que los puedes aplicar en estructuras que ocurren, o sea, los puedes aplicar ahora mismo en nuestra realidad, como le ocurre, como por ejemplo ha comentado Carlos, a Ray Bradbury, cómo juega con las emociones de los personajes, cómo hablan, cómo reflexionan. Yo, por ejemplo, a la hora de escribir, a la hora de crecer como persona, Asimov ha sido para mí una de las figuras más importantes, porque su tipo de pensamiento, su visión del mundo, de la ciencia, de lo que es ser un humanista, de lo que es el futuro humano, porque él hablaba, ¿no? Como Bradbury, de la humanidad que vendrá después de nosotros. Ves esas ideas y a mí, por ejemplo, yo cuando lo leí me calaron mucho y me impresionaron mucho. Te abren como los ojos y descubres que, claro, es una realidad completamente diferente y dices, me calan, ¿no? Me calan, llegan hasta lo más hondo de mí y comprendes y buscas esas coincidencias, como decía Carlos, con tu forma de ser, con tu forma de escribir. Y muchas veces, no sé si te pasa a ti también, Carlos, que a lo mejor estás desarrollando una historia o estás haciendo y buscas una frase, ¿no? Una frase, alguna coincidencia con Asimov, o hacer algún tipo de guiño de su obra en tu propia ficción, en tu propia narrativa. Porque es como pequeños tributos o pequeños homenajes, como si les debieras algo, ¿no? Y quisieras pagar, en cierta manera, pues lo que tú me has entregado, te lo tengo que entregar yo con mi obra y con una especie de mi propio legado, ¿no? Excelente. Qué bonito. Es bello, ¿no? Ver cómo somos los hijos, ¿no? de estos grandes autores, por así decirlo. Bien, ahora una pregunta que sí es importante, ¿no? Es decir, la obra, tanto de Bradbury o de Asimov, pues, ¿cómo creen ustedes que ha moldeado la ciencia ficción actual? Es decir, ¿hay algo que queda de ellos? ¿Se ha diluido? Yo les pongo un ejemplo que a mí me encanta, ¿no? Yo soy psicólogo y la psicología le debe mucho a Freud, ¿bien? A quien se le considera el padre del psicoanálisis y que ha delegado muchas de sus sapiencias, de sus descubrimientos, si quieren, teorías a la psicología, ¿no? El oficio de la psicología. Sin embargo, es cierto que hoy por hoy poco queda de legado del psicoanálisis. En realidad, pues, a las nuevas tendencias han creado nuevas hipótesis, nuevas teorías, nuevas técnicas de lenguajes, y algo este símil, ¿no? Con los grandes de la ciencia ficción, como Bradbury y Asimov. Ellos también en su momento sentaron las bases para muchos escritores, incluyéndonos a ustedes, pero sería bueno hacer este comparativo, ¿no? Si hoy por hoy se puede decir que algo queda de Asimov, que algo queda de Bradbury, o que hay una nueva ciencia ficción que está empezando a crecer o a aparecer, alejándose un poco del padre. Empezamos con José. Como queráis. Sí, empezamos contigo. Bueno, lo primero que habría que decir incluso es que Asimov en ciencia ficción, la ciencia ficción de Asimov podríamos decir
que es una gota de todo el océano narrativo que hizo Asimov. O sea, Asimov podríamos decir que fue el último renacentista debido a que fue uno de los grandes divulgadores científicos de su época, ¿no? Del siglo XX. Él se puso la meta y el objetivo de hacer 500 libros y casi llega a cumplirlo. Desgraciadamente falleció antes, pero él se marcó esa meta. Asimov, él mismo lo decía, yo por mucho que sea divulgador científico, me encante la historia, hable de astronomía, hable de religión, siempre seré escritor de ciencia ficción, ¿no? Asimov, él mismo lo dijo, no soy el mejor escritor de ciencia ficción del género, ni en cuanto a calidad, ni en cuanto a muchas cosas. Dice, incluso aunque fuera en cantidad, pero él siempre dijo, hay escritores mejor que yo. Por ejemplo, Bradbury es un escritor que, por supuesto, ahora lo comentará Carlos, pero refleja ese tipo de estilo que maravilla a la gente. Asimov, por lo que habría que destacarlo, es que es una figura imprescindible, una figura histórica imprescindible en la historia de la ciencia ficción, porque es un escritor que ya desde sus inicios te refleja la transición de nuestro género desde los años 50, finales de la década de los 40, hasta lo que son los años 90 aproximadamente. Porque desde el comienzo en el que utilizaba los clichés de las historias pulp, ¿no? De esas revistas baratas, hasta ya meterse, por ejemplo, con temas mucho más profundos, temas ya como la antropología, la psicología, algo mucho más complejo como, por ejemplo, lo reflejan los propios dioses. Incluso esa visión de que tenía que dejar, es más, se obsesionó de dejar un legado. Es más, llegaron los años 80, desgraciadamente enfermó de SIDA, en este caso, bueno, por un trasplante, ¿no? En este caso una transfusión de sangre porque le hicieron una operación, tenía ciertos trastornos cardiovasculares Asimov, y a partir de los años 80 le entró una obsesión, que era, tengo que dejar algo, tras mi muerte, tengo que dejar algo. Y ahí es donde entró la obsesión de crear y finalizar lo que era su gran saga, que era esa saga o esa metasaga, podríamos decir, de las fundaciones, que lo que hizo es combinar todos sus libros de la fundación con lo que son los libros de su saga de los robots. Él dijo, tengo que dejar esto. Y es más, influenció porque él, la idea de, en el año 66, cuando él hizo sus primeras 3 novelas de la fundación, que él mismo consideraba que no estaban a la altura de otras grandes obras, ganó el premio Hugo a la mejor serie de ciencia ficción de género fantástico. Y él mismo ni se lo creía porque competía con, por ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien. Entonces, Asimov dejó una gran marca en lo que es la ciencia ficción, por sus historias, por sus relatos de robots, por su visión, ¿no? Como comentábamos al principio, de pureza narrativa y también de gran difusor de lo que era el género fantástico. Él siempre promulgó la ciencia ficción y apoyaba a la gente. Y él siempre se sentía feliz de conocer a nuevos escritores, de ver grandes figuras que le apoyaban a él mismo. Desgraciadamente, yo creo que en los últimos años, quizás, porque Asimov siempre estaba en el mercado, no era una editorial que no quisiese publicar algún libro de Asimov, pero yo creo que ha habido como una dicotomía de pensamiento, ¿no? Ese pensamiento blanco-negro de o tenemos a Asimov en lo más alto, en la mayor cúspide que puede haber, o directamente ya lo dejamos un poco en el cajón, lo abandonamos un poco, vemos que su literatura no es tan bella como puede ser, por ejemplo, te lo comentará seguramente ahora Carlos, la de Ray Bradbury o la de Frank Herbert o la de otros escritores, ¿no? Entonces, se queda ahí como en el olvido. Siempre se le recordará como uno de los grandes maestros de la ciencia ficción, pero las nuevas generaciones de escritores es como que
sí, Asimov, pero no le tienen esa misma impresión, ¿no? Como nuevos escritores de ciencia ficción que son más atractivos, su literatura, su manera de escribir, que por ejemplo lo que escribía Asimov en los años 50, ¿no? Que a lo mejor cuesta más arrancar y cuesta más pillarle el hilo, en ese caso Asimov. Pero vuelvo a decir lo mismo, Asimov es una figura imprescindible de la ciencia ficción y es una de las figuras más recomendables para cualquiera que se quiera meter, adentrar en el campo de la ciencia ficción, por todo lo que transmitía tanto su obra como su persona. Eso es, yo creo, lo más importante y más en este año que se cumple tanto el aniversario de Ray Bradbury como de Isaac Asimov e incluso de Frank Herbert, ¿no? Esos 100 años de su nacimiento, yo creo que hay que hacer esa retrospectiva y mirar hacia atrás y decir, fijaos qué grandes maestros y qué grandes personas estaban detrás y divulgaban y promovían ese género que tanto nos apasiona y que nos tiene aquí en este momento haciéndonos que hablemos de ello. Así es. Gracias, José. Carlos. Sí, bueno, definitivamente el comentario que hace de Asimov como difusor, pues, es algo que de lo que no se habla mucho, ¿no? Pero que realmente ha tenido un trabajo muy importante, Asimov, de difusión científica. Tiene muchos libros de difusión científica que son muy interesantes y también de teoría literaria, sobre ciencia ficción, etcétera, ¿no? Pero muy interesantes. Podríamos incluso hablar mucho sobre eso, ¿no? Yo creo, pues, que el legado que dejan esos escritores es grande, ¿no? Como bien dice José, Asimov es algo básico, ¿no? Es un escritor básico para comprender la ciencia ficción, hacia dónde avanza la ciencia ficción, esta evolución que ha tenido también, porque es un escritor que está presente por muchos años, ha estado trabajando con mucha fuerza, con mucha energía. Y tiene razón también en el comentario que hace, ¿no? De que las nuevas generaciones tal vez lo ven un poco de lejos, así como, lo ven con respeto, ¿no? Pero claro, está el tema de la pureza, no la pureza del lenguaje, sino la búsqueda estética en el lenguaje, ¿no? Hay una queja permanente, yo creo, desde los que hacemos ciencia ficción, de plantear la necesidad de que la ciencia ficción también busque, tenga una permanente búsqueda estética, ¿no? Para que de esta forma se pueda igualar, porque estamos en una idea de competencia que es algo absurdo, yo lo entiendo, pero es más o menos creo que se maneja así, una suerte de competencia contra la literatura más formal, ¿no? Entonces queremos cumplir ciertos estándares para poder competir contra ese tipo de literatura, cosa que no debería tener mucho sentido, porque al final la literatura pues depende de cada autor y los procesos y las expresiones artísticas dependen de cada uno, ¿no? Y del público que lo pueda asimilar. Sin embargo, sí creo pues que en ese sentido Bradbury es un poco más requerido hoy en día, por lo menos una búsqueda estética, ¿no? De la prosa. De hecho, en las ideas, Asimov deja corto a cualquiera por todo lo que ha escrito y tiene cuentos bellísimos también, ¿no? Yo creo que su prosa no es para nada despreciable, ¿no? Me parece, la verdad, que tiene una prosa muy interesante. Pero es cierto, pues, que en su proceso de búsqueda estética, autores como Bradbury tienen otra búsqueda, ¿no? Están en otro proceso de búsqueda estética y están jugando con otras cosas, ¿no? En esa medida yo sí creo, pues, lo que dice José, efectivamente, hay una tendencia a buscar otros autores, ¿no? No necesariamente por obras en particular, ¿no? De hecho, si hablamos de Bradbury, siempre está un Ilustrado, está Fahrenheit, está Crónicas Marcianas, claro, están todos estos libros, ¿no? Pero yo sí veo que hay muchos autores jóvenes de ciencia ficción que empiezan a explorar más a este autor, incluso en sus novelas más críticas, ¿no? De los últimos años, que la verdad son muy complicadas de leer. La última, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es muy, muy difícil de leer. Cinematografía, me parece que se llama. El tema es que, de hecho, la búsqueda estética yo creo que va a ser permanente, ¿no? Más allá de que puedan quedar buenas ideas, de que puedan quedar muchas cosas en la literatura, los autores jóvenes siempre van a apuntar a estas búsquedas estéticas. ¿Por qué? Porque les sirven
además de solo ideas, ¿no? O sea, no solamente quedan en las posibilidades, en la idea que pueden llegar a plantear, en las cosas que pueden hacer los ciencia ficción, sino que les están dando una cátedra permanente de poética literaria, ¿no? Y yo creo que es por eso que recurren más de alguna forma a estos autores que han buscado eso también en la ciencia ficción, ¿no? Yo estoy convencido que Simón se va a seguir leyendo muchos años porque es un autor, pues, que no tiene eso, no es que le falte eso, ¿eh? Sino que tal vez una gran cantidad de producción ha habido muchas veces en que no ha habido tiempo, pues, de dedicarse a hacer poesía de la literatura, ¿no? Simplemente has querido contar una historia y que también las editoriales, yo sé cómo funcionan las cosas, tú sabes cómo funcionan, José, a veces se tienen las cosas, ¿no? Y salen rápido. Entonces, puede ser que haya ido por ahí el tema, ¿no? Más que vergonzoso, porque o sea, he leído infinidad de cuentos de Asimov que son bellísimos, ¿no? Que no tienen nada que envidiarle a obras, pues, de Hemingway, ni de Goethe, ni de otro premio Nobel, ni de Borges. Entonces, me parece que tal vez esa visión de que, claro, le falta detalle, le falta búsqueda poética, pueda ir más por la cantidad de trabajo que ha tenido, ¿no? O sea, al hacer tanto, es difícil mantener esa búsqueda estética de forma permanente, ¿no? Cosa que podrías hacer si es que tienes menos producción, ¿no? Pero así no se metió en todo, pues, ¿no? Se metió en literatura, se metió en todo, se metió no sé, en todo se metió el hombre. Entonces, es difícil seguirle el rastro de esa forma a una búsqueda política. Pero yo creo que va a quedar porque ahí está, o sea, definitivamente vamos a encontrar muchos textos que tienen, pues, trascendencia, ¿no? Que tienen trascendencia más allá de la simple idea, más allá de que nos salen de robots, todo eso. Hay una belleza estética que lo hace relevante, ¿no? Pero ahorita recuerdo este cuento, que se me dio el nombre también, que son tantos cuentos, sino uno de robots justo, que habla de un robot que sueña, ¿no? Es bellísimo el cuento, es una cosa maravillosa, y que al final, bueno, Sueños de Robot, es un cuento pequeño, pero es una cosa maravillosa, que tiene capas y subcapas, y está bien narrado, entonces, de solo pensarlo, pues me emociono, ¿no? Yo creo que ambos autores van a tener para rato, ¿no? Y van a seguir aportando al mundo. De hecho, yo creo que hay un prejuicio contra Asimov, por lo que hemos comentado, y que creo que tiene que ver con esa gran cantidad de producción que ha tenido, ¿no? La gente también lo ve así, ha producido tanto que, bueno, no puede haber hecho todo bueno, ¿no? Y eso ya le genera un cierto problema. Pero sería cosa, pues, de que se pongan a explorar, la verdad, ¿no? Porque hay mucho material interesante, así que hay que explorarlo. Bien, genial, genial. Me parece genial poder escucharnos a ambos, de algunas opiniones que tienen dentro bastante, también de todos los que nos están viendo. Y vamos a cerrar esta mesa, ¿no? Este compartir que teníamos que queda su de BlackBerry con una pregunta que me parece también muy interesante, ¿no? Es decir, hoy por hoy, en 2020, con una serie de catástrofes y también la pandemia, pero también con manifestaciones, es decir, es un año muy convulsionado, ¿no? Es un año que está dejando una huella muy interesante y vamos a manifestarnos recién. Esta pregunta... haciendo realismo. Es que en realidad me parece muy interesante cuando, por ejemplo, veo que están desarrollando tecnología para evitar el reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? En las protestas que hay en Asia, bien, los famosos chips que ya se están implementando en algunas comunidades en Europa, ¿no? Justamente. En Suiza, creo, si mi memoria no me falla. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Es decir, estos autores, bien, ya se pueden considerar realismo, ¿no? No sé, quisiera saber cuál es la opinión que ustedes tienen acerca del panorama actual. Ya podemos decir que estamos viviendo en una ciencia ficción realista, en un cyberpunk, ¿es posible? ¿Quién es el contestar? Bueno, yo creo que no exactamente en ciencia ficción, ¿no? Yo creo que hemos avanzado, o sea, de hecho, si es que nosotros nos ponemos a ver la ciencia ficción de los años 50, hay muchas cosas que ya se han dado, ¿no? Pero también es porque la ciencia ficción es perspectiva, pues, ¿no? Proyecta lo que está pasando y lo asume, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viviendo ahora lo hemos visto en mucha ficción, ¿no? Desde Andrómeda, de Tom Clancy, La División, por ejemplo, ¿no?
lo hemos visto, el tema de la pandemia, el estar encerrados, ¿no? No es tan extraño. Dentro de la ficción, de ciencia ficción, ¿no? Dentro de la narrativa de ciencia ficción, las películas de ciencia ficción, pero yo creo que siempre va a haber espacio para la ciencia ficción en la medida en que esto va a generar una ciencia ficción diferente, ¿no? Lo que está pasando ahorita va a generar una proyección al futuro y esa proyección va a ser la ciencia ficción, ¿no? Que se va a plantear, me da esa impresión. Entonces sí, claro, estamos viviendo lo que hace 20 años se asumía que podíamos haber vivido, y por alguna razón lo estamos viviendo, es muy interesante en ese aspecto, pero sí creo que va a seguir este hecho de que la gente empiece a pensar sobre el futuro y ficcionar sobre el futuro en base a lo que está viendo ahora y a cómo se comporta la gente ahora, creo que va a seguir, ¿no? Y por lo mismo vamos a seguir teniendo ficción, ¿no? Y claro, no sé si los autores que hicieron ciencia ficción hayan pensado que puedan hacer realismo, si eso sea realismo hoy en día, ¿no? Creo que no llega a ese punto, ¿no? De todas maneras, la ficcionalización depende de objetivos claros, ¿no? Depende de cosas mucho más estructuradas. Esto que está pasando, pues, no sé, es algo totalmente fortuito, ¿no? Algo que nadie puede controlar, que no tiene ninguna forma y que esperemos que pase rápido. Me parece que sí, pero en ese sentido no es ficción, ¿no? O no es realidad esa ficción que se puede plantear en los libros. José, ¿qué te parece esta realidad que estamos viviendo? Sí, es un poco lo que ha comentado Carlos, que podemos ver, por ejemplo, la situación que estamos teniendo ahora, ya no solamente por lo que es la pandemia, ¿no? Desde el campo, digamos, más desde la microbiología, ¿no? Sino también a nivel medioambiental, a nivel, por ejemplo, de la evolución, ¿no? En cuanto a tecnología, en cuanto a avances científicos. Podríamos incluso hoy en día hablar de lo que es el transhumanismo, ¿no? Cómo puedes modificar partes del cuerpo, los avances, ¿no? Que ha habido en el campo de la salud. O sea, vemos que, como ha comentado Carlos, la ciencia ficción, sobre todo de lo que son los años 40, los años 50, muchas cosas de las que escribieron esos autores hoy en día son verdad. Incluso, por ejemplo, Emmanuel Carrère, que es el autor de la biografía de Philip K. Dick, él mismo asegura que vivimos en el mundo que Philip K. Dick creó, por muchos de los temas que él trata sobre cómo avanza la sociedad, cómo la contaminación, cómo las tecnologías nos dominan, ¿no? Cómo todo ello, ¿no? Las redes sociales, todo ello se refleja en ese tipo de ciencia ficción, de la ciencia ficción, digamos, de los años 60, de los años 50. El mismo Asimov, por ejemplo, habló de que en las escuelas, ya en el año 2000, los niños iban a ser analfabetos tecnológicos. O sea, había que aprender en el ordenador porque si no, el nuevo analfabeto es aquel que no sabe utilizar un ordenador. Y hoy en día es algo que se puede comprobar. Si no sabes utilizar el ordenador, estás muy limitado a la hora de hacer muchas cosas. Igual, lo que es, por ejemplo, también la información y la sobreinformación. Cuando tenemos tanta información al alcance, ¿no? De nuestra mano, también es algo positivo y algo negativo a la vez, porque podemos observar que surgen noticias falsas, surge información errónea, la evidencia científica, claro, está todo el tiempo actualizándose y no sabes que lo que hoy en día es correcto, por ejemplo, sobre un avance en cirugía o un avance en cuanto a una patología, ves que hace 5 o 6 años ya no te vale esa información. Entonces, tienes que ser también muy exhaustivo. Y esto mismo se refleja, como ha comentado Carlos, en la ciencia ficción de estos escritores. Porque mucho de lo que comentaron verdaderamente se ha cumplido, otras cosas no. Incluso, y yo creo que en eso también estará Carlos y tú, Polar, de acuerdo conmigo, en el que ahora el tema predominante en la ciencia ficción es la distopía. O sea, la distopía se ha convertido en el subgénero de la ciencia ficción estrella en estos últimos años. Y se abandona un poco
las otras visiones de la ciencia ficción y parece como que lo único adecuado o lo que demanda la población es distopía. También la ciencia ficción es un reflejo de la sociedad de la época, quizás por las ideas, como comentaba Carlos, que subyacen, ¿no? Esas ideas que se van inculcando. Y no es lo mismo la visión, por ejemplo, de la ciencia ficción de los años, es decir, 70 u 80, que el reflejo, como estamos comentando, de las distopías de la actualidad. Incluso la visión del medio ambiente, ¿no? Esa ciencia ficción medioambiental. Ahora se está reivindicando cada vez más. Esa visión de cómo podemos buscar una especie de medidas de sostenibilidad con lo que es nuestro medio ambiente, ¿no? Nuestro entorno. Entonces eso es como una especie de reflejo de nuestra sociedad. Muchas cosas de las que comentaron escritores como Bradbury, como Asimov, se han cumplido, otras no, pero muchas se han cumplido, porque veían un poco el avance de la sociedad. Por ejemplo, el mismo Asimov habló una vez de la natalidad, de cómo iba a ser la natalidad en el siglo XXI. Y más o menos su visión no falla, ¿no? A la hora de hablar de cómo se gestiona la natalidad en este siglo. O Bradbury o Frank Herbert, ¿no? Que hablaban de esa visión. Incluso George Orwell con 1984 refleja un poco cómo son los sistemas políticos, ¿no? Entonces, es lo que comentabas tú, Poldar, lo que ha comentado muy bien Carlos, son reflejos, ¿no? Son como espejos que muestran, como tú también comentabas, Poldar, de Sigmund Freud, ¿no? Ese ello, ese subconsciente, pues eso es un poco la ciencia ficción, ¿no? Muchas ideas, a través de tus historias, reflejan tu visión de la sociedad, tanto futura como actual. Ves un poco cómo es la sociedad y cómo avanza la humanidad y la propia persona, ¿no? Pues sí, José, ya tiene mucha razón. Ahora para cerrar ya este conversatorio que me ha gustado muchísimo, en realidad, bueno, Carlos, tengo el placer de conocerlo ya varios años, José también es un placer conocerte a ti, y compartir y todo esto, ¿no? Sabemos de que la distancia geográfica no impide que la literatura nos une, eso está genial. Tengo aquí un dato curioso, bien, que me gustaría hablar justamente ahora que hablamos de proyectar, ¿no? Cómo la ciencia ficción se proyecta y demás. Peter May es un autor escocés, tiene una novela llamada Lockdown, la escribió en el 2005. Es acerca de una pandemia, de un virus que va a encerrar a todo Londres en sus casas. Lo que resalta, que es muy curioso de esta novela, es que gran parte de la trama ocurre en un hospital, en St. Thomas, en donde el primer ministro de Inglaterra termina siendo internado porque se contagia. Cosa curiosa, llega el coronavirus y el primer ministro de Inglaterra termina siendo internado en St. Thomas. Entonces, es una cosa increíble esta coincidencia, ¿no? Pero bueno, eso para darnos un cierto punto, un espectro un poco agorero de la ciencia ficción, de lo que somos capaces de ver el futuro. Bien, pues nada, ha sido un placer poder conversar con ustedes y eso, seguimos con las charlas de Eurobot. Vamos pues del 29 de junio al 5 de julio y el siguiente está teniendo a Carlos de la Torre Paredes, a José Ramón que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y ya será hasta la siguiente charla. Gracias. Un placer. Un gusto. Gracias. Vamos, a poner un gusto. Adiós. Bien. Todos. Hasta luego. Bueno amigos, esa fue la charla, el conversatorio entre Bradbury y Asimov, ¿no? Representados por Carlos de la Torre Paredes y José Ramón Tejano. Una cosa muy curiosa o una conclusión que se puede sacar de este conversatorio es que muchas veces se asume que la ciencia ficción, que la fantasía, que el terror es muy sencilla de escribir. Es como poner una historia muy lineal, ¿no? Navecitas que se disparan y ya está, o un miedo dentro de un armario. Algo muy fácil como ello. Y la verdad es que no es así. La verdad es que crear un universo, crear una historia, dar matices a los personajes, a las formas fantásticas que rompen con lo cotidiano o lo lógico, no es tan fácil. Y esto en realidad es solo la ambientación, ya que la historia de por sí, la pulpa, la esencia de lo que se quiere transmitir, subyace
se esconde, se filtra a través de los imaginarios, ¿no? De los seres imposibles que adornan estas historias. Y bien, gracias por habernos escuchado y ahora les comento que a las 17 horas de Perú se va a transmitir una mesa diferida acerca de manga y plan lector. Esta mesa estará, bueno, este conversatorio, esta charla estará dirigida por Roberto Castillo Zamudio, que es un mangaka y profesor del Instituto IPAD y de Toulouse-Lautrec. Él también es autor de un libro llamado Human Hero. Así que los esperamos en unos 15 minutos aproximadamente para poder conversar un poco acerca de averiguar más, ¿no?, sobre cómo el manga está entrando en el plan lector de Perú. Ustedes saben que el plan lector, pues, es una forma en cómo el gobierno intenta crear cultura lectora en los alumnos, en los escolares, ¿bien? Y, pues, normalmente, bueno, últimamente se está abriendo mucho a lo que es literatura contemporánea, autores contemporáneos, y ahora con mayor presencia a lo que son obras más como novelas gráficas, ¿no? En este caso el manga, que es más ilustración que puras letras, ¿no? Por así decirlo. Así que quédense o espérenos, en unos 10 minutos empezamos. Y gracias por seguir en Ouroboros. Nos vemos.